Yo sí soy humilde, no como otros compañeros. Dijeron tabasqueño y entré en personaje. Es algo bien pinche apocalíptico y surrealista. Ya me cayó mal Dulce. ¿Alguien de la audiencia que pueda confirmar si la Universidad de Colima está en Colima, por favor? Beso de 10 de todo, güey. De todas 10 de metales. 13. No, mi mamá ni me escucharía. Se escuchan balazos, hacen más ruido para disimular. Bueno, banda, el día de hoy hemos conseguido nuestro primer strike. Un abrazo, gracias a todos. Lo ponemos aquí abajo, en la cajita de los comentarios. Sí, sí, Siempre lo quise decir encontramos. eso, güey. Siempre quise decir eso. ¡Soy Francesco! Hola, ¿qué tal a todas aquellas personitas que se encuentran sintonizándonos justo ahora, ya sea mientras están haciendo algo de la universidad, están en el trabajo, están haciendo ejercicio o incluso si se tomaron un tiempo para descansar? Estaría genial que interactuaran con nosotros y nos escribieran en la caja de comentarios qué es lo que hacen mientras escuchan de plano. El día de hoy me encuentro con 5 personajes de Conea que están muy entusiasmados y emocionados por contar sus anécdotas e ideas en base a este tema. Y nos vamos con el regio del team hasta Monterrey, Luis Alanís. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Se ve. Muy bien, muy bien. Oye, se me hace que tú dominas este tema muy bien, ¿no? Así como que el presentarte sobre una cámara y hablar al micrófono. No sé en dónde te he escuchado antes. Ajá. Pero pues yo creo que yo no necesito tanta presentación. Nos vamos con mi tabasqueño favorito, el Pablo, ¿cómo no? Aquí sí te puede, acá andamos. No, no manches, no. Perdón. ¿Qué coño? Dijeron tabasqueño y entré en personaje. ¿Qué onda, banda? Pablo Mendoza, un saludo desde Tabasco. ¿Cómo están todos? Pero bueno, ya X conmigo. Vámonos con uno de los paseños que tenemos el día de hoy. ¿Quién será? ¿Qué onda, Tavo? ¿Cómo estás? Hay 2 paseños el día de hoy. Y de sorpresa, Para los que no saben, O sea, sorpresita. nos vamos con el más humilde. Claro que sí. Ok, me presento yo Empezó entonces. desde cero. No, o sea, nos agarraste de bajada, no sabíamos a quién de los dos nos ibas a mencionar. Hola a Ni todos. yo. Yo soy Tavo, un saludo a todos, estamos de acá desde La Paz y para no juntarnos los paseños, me gustaría pasarle el micrófono a mi amiga Moni desde San Luis Potosí. Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues aquí les mando un gran saludo. Estoy aquí desde San Luis Potosí y nos pasamos hasta La Paz con nuestro amigo Luis Amaya. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Luis. Efectivamente, soy de La Paz, Baja California Sur. Y pues nada, vamos a mandarle el micrófono a mi querida amiga Dulce. Gracias. Después de ser presentada por el rockstar del El podcast. rockstar. No, para nada. Yo sí soy humilde, no como otros compañeros. No te caes, Oye, saludos. Oigan, Dos es que lo que ustedes no presentándose. saben, lo que ustedes no saben es que Tavo empezó desde cero. Aquí en Ah, Conea. sí, Sabe. Tavo. Yo me Pero, acuerdo pues, desde que de morro, sí, sí, le iba no, güey, macheteándole acá. Le compraba paletas, me acuerdo, Tavo, güey. Y ahorita, ¿quién lo viera? Ahorita de Humilde presidente. Presidente. Pues que, o sea, checa, o sea, la NIS topa, güey. Pura celebridad tenemos aquí, ¿eh? Sí, wow. O sea, yo me levanto Pura el sombrero celebridad. y, wow. Oye, Luis, ¿desde hace cuánto deseabas poder hacer esos chistes, güey? ¿Cuál de ¿Yo? los Luises, güey? Ajá, Luis ¿Cómo Alanís. nos vamos a diferenciar? Ah. ¿Qué onda? El otro es Jaime Maussan. Jaime, No, por güey, es favor. que... No, perdona, disculpa, Oigan, chavos. aguanten, ni siquiera me he presentado. Bueno, Sí, para cierto, los que no me conocen, Mira, Ay, me- güey, cállate, güey. No, adelante el segundo. Una para todos disculpa aquellos por que nos están escuchando y aún no me conocen, mi nombre es Dulce Ayón, soy de Culiacán, Sinaloa. Y si escuchan algún ruido raro, pues Son hacen, balazos. se ese hablan ruido más. raro se llama No son balazos, radioarquitectura. no son corridos. Dijo la 13, dijo la palabra, la dijo, por Dios. Oye, yo estoy inconforme con Dulce, porque pues aquí tenemos entre nosotros un traidor, pero no voy a decir Aquí quién es. no venimos a tocar temas personales, compañero, venimos a hablar de arquitectura. Compañero. Recuerden, Compañero, o sea, eso suena muy radio. Eso suena muy radio. Güey, recuerden también... que de plano es un podcast de estudiantes para estudiantes. Y no me vamos a tocar hoy, porque si no, no me van a dejar hablar. Está potente. O sea, quizá es un tema que ya estamos hartos de escuchar porque se ha convertido en una realidad para todos nosotros desde hace meses. Y bueno, no voy a hacer tantos rodeos. Es la arquitectura del confinamiento. Pero antes vamos a comenzar con una pregunta de ¿qué onda? O sea, ¿cuántas veces les dijeron que iban a volver a la universidad y se la creyeron? Queremos saber qué piensan y cuántas veces cayeron en eso, así que déjenos en los comentarios. A ver, ¿y ustedes? Ahora sí. A ver, yo quiero empezar y de hecho aprovecho para mandarle un saludo al Instituto A mi mamá. Tecnológico. No, mi mamá
que no, mi mamá ni mi papá me escucharía. No mames. Es el Tecnológico Nacional de Espera, México. espera, Luis. Y que, Me acordé del meme, güey. Bueno, no en esos memes, un video de la señora que le pide a Alexa, ponme a... Y que le dice al final, por favor. ¿Tú lo compartiste? sí, güey. Pero Alexa fue en el podcast donde es el ridículo mi hijo, ¿no? Por favor. Cualquier episodio, ¿no? Donde salga. Cualquier episodio, güey. Exacto, donde salga Pablo. Ah, huevo. Sí. Lo normal. Bueno, les comentaba que recuerdo, y neta me enojé bastante, lo que hizo la Dirección Nacional de Tecnológico Nacional de México, que fue sacar su propio calendario de que regresamos tal fecha, cancelamos todas las clases de verano, las clases siguen igual y regresamos a clases el tal día. O sea, así de... así de huevos que hizo el tecnológico, o sea, de la nada, güey. Madre, lo dijiste, güey. Y es que te lo juro, güey, de la nada, sí. H. Oye, Pero- Luis, ¿Qué pero pasó? tienes que dejar claro, tú no eres del TEC de Monterrey. El Ah, Tec no, Bro. no, yo sí. O sea, hay niveles, güey, hay niveles. Hay niveles. Sí, a huevo. Dije Tecnológica Pero- Nacional, güey. Sí, sí, nosotros les barremos a ellos, güey. No, no se crean, güey. La neta sí. Ya, si güey, a andamos lo al que nivel- vas. Si andamos al nivel, no. Bueno, a lo que voy es de que, güey, o sea, sí me molestó bastante que fue la universidad que se tomó, güey. O sea, así, no sabía ni qué onda con la pandemia, regresamos todo el día a ver cómo le hacen. O sea, neta, se me hizo muy, como poco comprensible o hasta inhumano pensar de esa manera. Y porque literal sacaron un comunicado firmado por Dirección Nacional y lo que más me dio risa fue que se llenó de me enojas de toda la raza y comentarios así de odio. Porque cómo pueden ser que se atrevan, o sea, ya ni siquiera, ni la UNAM ni el TEC de Monterrey se atrevan a sacar una fecha definitiva. Les faltó empatía, ¿verdad? Sí, empatía, Bro. exacto, era la palabra. Pero, o sea, yo creo que eso fue lo que más me molestó y creo que Oye, ha sido la pero- única vez que nos dijeron, ¿Eso lo hicieron este año o cuando recién estuvo la pandemia? güey, a las que pasando Semana Santa, porque según habían dicho que la pandemia acababa en 2 semanas. Igual no Sí. me voy a entrar en temas de política. Todo el mundo no lo creímos. Sí. Sí, yo me la creía y neta, o Te sea, la creíste, güey. ya vamos para un Ni año. siquiera me despedí de mis amigos porque dije, ay, los voy a ver en 2 semanas. Solo Semana Santa, ¿no? Ay, No, sí. solo es un puente. Era un puente de Puente Benito largo, era un puente largo. Juárez. Y sigue largo, güey, ya. Sí. Creo que Vamos A para el Moni, año. a Moni se me hace que Este fue la... ¿Qué? O sea, está interesante ese tema de cómo las universidades, o sea, qué hicieron, qué solución le dieron. Y saben, me da mucha risa y también, no sé, como coraje o tristeza, de que mi universidad simplemente dijo, ok, o sea, hay varios que viven en lugares donde no hay señal de internet, entonces tómense un año sabático. O sea, no batallen. No batallen. No ya, batallen, dice. juéguense. Sí, o sea, Súper no bien. tienen equipo, no tienen los modos, pues entonces descansen un año. Pero ¿qué onda, Moni? O sea, ¿cómo ha sido en tu universidad? ¿Qué experiencia tienes? La verdad, fíjense que pues a mí no me tocó vivir nada de esto que ustedes mencionan porque yo justamente en enero del año pasado me vine a San Luis a hacer las prácticas, ya no tenía clases ni nada, entonces me tocó vivirlo de una manera diferente que ustedes. Yo ya sabía que ya no iba a ver a mis compañeros, pero pues lo que sí me tocó es que hasta la fecha no sé cuándo va a ser mi graduación. No, F sí. en el No, chat. no. Eso es ya una fantasía que va a ser una graduación, ¿sabes? Oye, Moni, pero, o sea, en tu universidad, más o menos ubico que es la Universidad de Colima, ¿no? Sí, El último semestre se lo Está en avientan de Colima, creo, güey. prácticas. Sí. Este vato. Ah, sí, son 10 Alguien de semestres. la audiencia que pueda confirmar si la Universidad de Colima está en Colima, por favor? Por favor. Nos los deja en los Pero comentarios. es Lo que agradeceríamos. presentamos a Moni que estaba en San Luis Potosí. Espera, eso voy. Sí. Sí. O sea, ok. es Moni es que foránea. ahí también hay otro tema, porque, ejemplo, a Moni le pegó en sus prácticas, a otros nos pegó todavía como en el semestre. En las prácticas no sé cómo lo manejó la universidad y en este caso, ¿quién te recibe como prácticas? Bueno, pues realmente nada más nos dieron como una carta, así como la pueden presentar a la empresa en donde están haciendo las prácticas y ustedes pueden justificar cómo hacer home office. Igual en mi caso, pues mi jefe me dijo, ¿sabes qué? O sea, independientemente de la carta, pues vete a hacer home office, o sea, porque sí está fea la cosa. Y ya, pues fue básicamente esa la medida, pero sí sé que pues muchos la sufrieron mucho al principio, porque, por ejemplo, al menos en la Universidad de Colima, para dar inicio al nuevo semestre,
una vez que inició la pandemia, o sea, como que estuvieron a la espera como unos 2 meses sin clase, así haz de cuenta como vacaciones, pero pues ellos así como de, pues se nos están juntando los temas, además, pues ya sabemos que arquitectura es una carrera demasiado práctica, entonces, pues no me imagino cómo la batallaron, o sea, la verdad, mis respetos para quienes han vivido como esta experiencia, sobre todo en los primeros semestres, mis respetos, neta. Sí, Gracias, gracias. creo que también se vive muy diferente porque a mí me tocó ya en octavo semestre, en octavo, noveno semestre, que empezó la pandemia, o sea, yo iba a clases, fui a clases toda la universidad y luego de repente, ¡pum! Ya no vengas a clases, dos semanas empezaron y luego se alargaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y pues ya sacaron el comunicado de que ya no iba a haber clases y muchos sí fue como que, sí agarraron como que muy de que, hoy es que no voy a aprender nada en un semestre, ¿sabes? Mejor Semestre. la doy de baja y muchos creyeron de que no, pues la universidad, la uni en donde estudié, sí te dio la oportunidad de que darla de baja con derecho, no importa. Y el otro semestre que volvamos, ya vienes presencial. Y pues claro que no. Oh, sí. O sea, y muchos sí se dieron de baja. O sea, O sea, porque dijeron, no, es que no, simplemente no. compañeros tuyos que hubieran Sí. salido contigo siguen con materias, pues. Sí, exacto. O, por ejemplo, de semestres a lo mejor más abajo, que empezaron de que yendo clases presenciales y luego en segundo semestre, ya, córtale y empiezas en línea. Ya. Oye, pero yo vi que te tocó egresar, ¿no? En pandemia. O sea, porque vi Sí. unas fotos tuyas ahí siendo irresponsable o con... Ah, no te creas, no, Responsable, no. Es Photoshop, banda. no, no te creas, no. No, Como dirían en otro programa, ¿con cuál? algo de la economía, no, salvando la economía, algo así es. Activando. Reactivando Reactivando. reactivando la Activando. economía, exacto. Hay Sí. economía, pues. Ni porque te Ajá. pareces al del programa, te lo sabes. Ah, ¿Cómo ok. se llaman? Ah. Los pájaros o cómo? La periquisa. La Bueno, pues ya periquisa. hay mucha La periqueada. Saquen, La inviten, periquita. GPI. Oye, luego no estoy llorando porque te desmonetiza y nos dejan el video, Yo quería esos 50 centavos de dólar, güey. Bueno, banda, el día de hoy hemos conseguido nuestro primer strike. Un abrazo, primer gracias a strike. todos. Excelente. Adverte- pero- Oye, hay que poner una advertencia como los periquizos. Periquis. La periqueada. La La periquisa. periquisa. La periquia. No, pues ya hay mucha cotorriza aquí. Adelante, Dulce. Sí. Ahora. O sea, creo que el tema da para mucho y todos traemos muchas ideas. ¿Y qué es lo primero que piensan cuando escuchan arquitectura del confinamiento? O sea, díganlo así. Bueno, pues creo que, y esto es un poquillo un tema que una vez toqué en una ocasión que me invitaron a hablar en la televisora local de mi universidad. Otro famoso. A la madre. Ay, otro humilde. Famoso. En este podcast. Otro Bueno. personaje. Perdónenme si mi mutismo me ha dado chancito de hacer cosas. Nada, no es cierto. Bueno, Empezó básicamente esa pregunta me hicieron y como que sí te saca un poco de onda porque para empezar es un shock. Estamos muy acostumbrados a vivir de una manera, bueno, estábamos a vivir de una manera, salir siempre a hacer cosas que, bueno, en palabras de varios amigos, ellos había veces que nada más llegaban a su casa a dormir. Entonces, ahorita con esto de estar encerrado, te hace darte cuenta que hay lugares de tu casa que casi ni usabas, pero entonces ahora es como, ok, ya tengo chance de sentarme, no sé, más de 4 horas aquí y darme cuenta que, por ejemplo, hace un calor horrible o no, es que aquí hace mucho frío, es que, híjole, hay una gotera y no sé dónde estaba. Entonces, siento que va un poquillo por ahí, de ver a la casa ya no solo como un lugar para simplemente estar un ratito, sino aprender a habitarla. Y aquí viene un poquillo el tema de qué pez con la manera de proyectar. En las casas sí o sí, bueno, en la escuela nos dicen que no, es que piensen en el usuario, que cómo se sentiría, que lo que quiere, lo que le gustaría. Y tristemente mucha banda no lo hace así, simplemente es como que, ok, chido, en comedor, sala, baño y Dios te bendiga, ¿no? Pero Sí, en realidad, justo. pues, en realidad ahorita nos hace ver esas carencias que luego ocurren. Y es como de, güey, ¿qué ha estado haciendo la banda durante su paso por la uni o durante su experiencia profesional? Justo, lo vimos al principio y de hecho salieron bastantes memes que fue como
los memes de que ahora ya le van a poner atención al interiorismo, ¿sabes? O sea, que era como que muchos se dedicaban a hacer nada más las puras cajas sin pensar realmente en el interior, y de repente se dieron cuenta que el vivir en tu casa o sea, el vivir la experiencia de un lugar que llamas hogar, te genera una experiencia muy diferente, una experiencia de confort, y si no estás a gusto con lo que estás viendo o con lo que, o sea, o con la experiencia que tienes adentro, pues no te vas a sentir a gusto adentro, ¿sabes? Yo cuando recién empezó lo de la pandemia y que estábamos en esa transición del semestre, como dice el Alanis, no sé si les tocó ver, porque se viralizó un poquito, pues los que estudiamos arquitectura, no sé si les tocó ver un video donde hablaban de una pandemia que había sucedido cuando Le Corbusier y que no me acuerdo quién es más, como muchos de tipo así, arquitectura moderna y un poquito Bauhaus, que hablaba de cómo habían modificado en ese entonces y que justificaba también un poco lo de las obras, de que por qué habían sido blancas, por qué tanto el blanco, que era muy poco por esta sanitización, bueno, no sanitización, pero La por, higiene, ¿no? ajá, la higiene, y luego que hablaban de la planta libre, o sea, no sé si ustedes lo vieron, si no lo vieron, me gustaría saber, los que estamos aquí, Yo creo, ¿creen o siguen pensando, o en ese momento que lo vieron dijeron, en este momento nos vamos a activar y va a cambiar un chorro de cosas y esto, o sea, lo creyeron? Y aparte otra cosa, si lo creyeron, qué chido, yo por un momento sí lo creí, no sé si lo sigo creyendo, pero la cosa es, ¿sienten que está sucediendo así como ese video que te mostraban? mira, yo creo que fue algo que, pues, la verdad desconocí ese tema, de que dices, de que había una pandemia o algo. Y, ojo, aquí lo rescatable, Perdón, creo que era una peste o algo así, güey. No, Una era epidemia. tuberculosis y cólera. De ahí. tuberculosis, Ahí ok. está. Ajá. Gracias. De hecho, la planta libre tiene una justificación de que los hogares, o sea, tuvieran como que cierta distancia del suelo, porque en el suelo se encontraban los gérmenes. Y es que en ese entonces, creo que era la época de tuberculosis, si no me equivoco. No sé, se pensaba que era algo que estaba en el aire y que se contagiaba pues de esa manera. Pero ya sigue, Amaya. Sí, 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 es que de hecho justo iba con eso, que son, si no me equivoco, son cinco, igual los que saben historia, pues no me ataquen, son cinco principios de Le Corbusier, y uno de ellos es eso, la planta libre. Planta libre. Y de hecho, todo eso, y también el tema de urbanismo, funcionalismo, son corrientes arquitectónicas y pensamientos, y también la carta de Atenas, que ahí participó Le Corbusier, son cosas que se siguen aplicando en la actualidad. A lo que voy es de que una situación, una pandemia, en este caso, o es lo del tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Tuberculosis, llegó a afectar a la arquitectura. Esos arquitectos pensadores de esa época la modificaron, y si se dan cuenta, seguimos con ciertas corrientes de ellos. O sea, ya pasan muchísimos años. Entonces, yo creo que aquí es cuando van a surgir los nuevos pensadores, y va a surgir una nueva arquitectura, tal vez, una nueva generación de espacios, configuración, o no sé, tal vez, o sea, es lo que se me viene a la mente. Pero por El decir, gran pensador. o sea, ejemplo, les digo, vuelvo a lo del video. Porque, no sé, yo sí me lo pregunté y ahorita que estamos tocando el tema otra vez como Oye, que es me que hablas acordé. mucho de un video, ¿qué video? Es un video que, ¿sí lo vieron? ¿No? ¿Tú sí lo viste, Dulce? Lo vas a Si dejar hay en el foto, link hay abajo. link. ¿Cuál? Si O hay sea, foto, hay link. ¿de qué Bueno, trata? si no se los paso, es que es un video como que en donde va ilustrado de imágenes, que son estas imágenes de algunas obras arquitectónicas que fueron como modificadas o que, mejor dicho, fueron proyectadas después de esos planteamientos o soluciones que ponían durante esa onda de la tuberculosis. Entonces, se ven salones de clases como muy ventilados, muy iluminados, justo por algo similar que comenta Dulce, de que creían que la tuberculosis estaba como en el aire y que tenían que generar como una planta libre, muy ventilada e iluminada, como para cualquier microorganismo pues no se reproduciera o no se propagara, cosas así. Eso, igual, y no sé si por ahí otra gente que nos está escuchando sí lo escuchó, sí lo vio el video, si no... Lo ponemos aquí abajo en la cajita de los comentarios. Sí, Puta, si lo siempre quise decir encontramos. eso, güey. Siempre quise decir eso. Super mamador. No, Este es el top trataremos de los de 5 poner. videos del... Yo lo busco y se lo Ok. voy a pasar a Andrés, que nos ayuda a editar, para ver si lo podemos dejar en la descripción. Pero te digo, hablaban mucho de la arquitectura, siendo como actor o alguien que generaba una solución en los espacios de habitar, llámese cualquier género arquitectónico,
y hablaban en este caso un poquito de Le Corbusier. Yo recuerdo que hablaban un poco de Le Corbusier. De hecho, ya sé qué video dices, está muy bueno, la neta, o sea, sí, véanlo. Habla de los problemas pandémicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y menciona este rollo del diseño de casas y escuelas al aire libre. Escuelas. Donde pues, eran ventanas grandes, muros abatibles, etcétera. Precisamente para que, pues, o sea, como una solución. Y si mencionan a arquitectos principales como Walter Gropius también. Okay. Es que es como Bauhaus también fue. Entonces, de la época, ¿no? Yo a lo que voy es, ahorita llevamos, creo que en México vamos para un año, por ahí nos hicieron el favor también los de contenido, Moni, de hecho que está aquí, por ahí de agregar un poco de información, y bueno, el 28 de febrero oficialmente en México fue cuando arrancó el primer caso, se dio a conocer el primer caso de COVID, que después de hecho hasta se menciona la fecha en la que fallece el primer caso, lamentablemente. Pero vamos para el año, ¿no? Vamos para un año de COVID en México, no en el mundo. En el mundo creo que ya tenemos más del año, un año y meses, si no mal diciembre, recuerdo, ¿no? Creo que fue noviembre. Más o menos. Diciembre, o sea, noviembre. que empezó a sonar en noviembre, sí. Ajá, a finales de noviembre y se puso cañón ya por ahí de diciembre. A lo que voy es, ¿cuánto tiempo habrá pasado en ese entonces de finales del siglo XIX, principios del XX, para que las acciones que replantearon a la proyección o al diseño de la arquitectura ya se vieran como plasmadas, o ya se vieran que estaban funcionando? O sea, a lo que voy con lo que les preguntaba es de que realmente sienten que se está modificando ciertas cosas de hacer y de pensar la arquitectura a partir del confinamiento y a partir de la pandemia. O sea, ¿cuánto habrá pasado y cuánto ha pasado hasta ahorita como para decir, este ya lo hizo, o esta persona ya lo hizo? No digo que no se esté haciendo, porque creo que, bueno, a lo que yo ahorita pudiera mencionar, se generaron muchas soluciones para lo que fueron hospitales, para todo lo que fue de salud, hay mucha solución, de verdad, y aplicada. O sea, no quiero que la gente piense que este vato ni investigó. No, yo sé que sí hay mucho y hubo mucha solución que fue muy, muy rápida, muy ágil para poder generar muchos, pues como contenedores también, donde pudieran estar los pacientes que tenían este caso del COVID, ¿no? Entonces, no digo que no existan, pero yo ya como yéndonos a la parte de educación, y también del hábitat, de tal cual la vivienda. O sea, si hemos visto ejemplos que ya estén pensados y que estén así ya habitados también, y que alguien pueda decir, tal pasó, hicimos esta modificación. Alanis mencionaba algo de interiorismo. Creo que es una de las acciones más ágiles que ahorita están surgiendo. Toda la parte del interiorismo ha generado también, como todos estos que se dedican al interiorismo, tanto arquitectos como diseñadores de interiores, han generado muchas opciones, han dado como tips de lo que puede hacer fácil uno desde casa, ¿no? Generando su propio hábitat, pintar, cambiar los colores, moverte al parte, agregar algo que te genere también como, no sé, vida, que pueda ser una planta, otra cosa. Pero ya lo otro, o sea, como yéndonos más a lo técnico, si lo quisiéramos ver así, hemos visto eso. Realmente podríamos decir que después, 20, 50 años después, 100 años después, va a salir un video y que digan, la pandemia del COVID generó este impacto en la arquitectura, o sea, que fuera como el 2.0 de ese video. Sí, claro. Yo creo que, como lo mencionas ahorita del interiorismo, de que pues se va evolucionando, ¿no? Ese tema no es como que o sea, que ya haya implementado algo, sino como que van dándose cuenta las personas en sí de que necesitan un interiorismo íntegro, que necesitan, o sea, saber dónde vivir y explorar ese espacio. Y, no sé, y de realmente muchas personas, o por lo menos hablo de experiencia propia, que he visto muchas personas aquí en Monterrey que ni siquiera se dan el tiempo para vivir su casa, ¿sabes? Y ya de eso genera el decir, ay, es que ahora necesito hacer algo, o sea, despejarme de mi casa porque realmente no me gusta estar en mi casa, simplemente vivo aquí. Es que, entonces, o sea, realmente nos obligan a encerrarnos, o sea, por las medidas, entonces empezamos a ver a nuestra casa diferente, ¿no? A tomar conciencia de los espacios que tenemos, cuáles son funcionales, qué tenemos nada más de lujo o qué es innecesario. Y es cuando somos conscientes de que muchas veces, no sé, queremos arquitectura por moda que no satisface nuestras necesidades. Incluso me tocó ver un documental, espérame, me tocó ver un documental donde
Cállate, Alanis, Que por favor. últimamente las personas quieren tener como que se replantean su vivienda al tal grado de que quieren una nueva porque se dieron cuenta que no se sienten a gusto Ujú. en las de ellos. Sí, de hecho, o sea, justo lo que iba a decir, de que muchas personas viven, o sea, ya que replantearon su vivienda, de que necesitan cambiarla, o sea, nos damos cuenta que también muchas de las áreas que nosotros proponemos como arquitectos, muchas veces se reacomodan a la forma de vivir de las personas, o sea, que no necesariamente el comedor termina siendo comedor o la sala termina siendo una sala íntegra, a lo mejor las combinan o a lo mejor la hacen una sala de tele o a lo mejor el cuarto ya no es el cuarto principal, lo hacen cuarto, no sé, un estudio o algo así y se van replanteando las cosas a mejor ya como se van surgiendo las nuevas necesidades que tiene esos usuarios. Fíjense algo bien curioso que me pasó ahorita con lo de la pandemia, pues yo me quedé trabajando en el lugar en donde estoy haciendo las prácticas, donde hice las prácticas más bien, y algo que nos dimos cuenta y que pasó con nuestros clientes ahí en la empresa es que pues ellos al estar tanto tiempo encerrados en sus casas, clientes a los que usualmente les hacemos remodelaciones sobre todo, querían que les hiciéramos una pérgola para un jardín que tenían descubierto porque se daban cuenta que su casa ya necesitaba como ese espacio para en las tardes despejarse un poquito, ya que no podían salir, entonces pues ellos estaban como tratando de reinventar un poquito su casa o dar ese espacio que necesitaban, en este caso, por ejemplo, terrazas. Llegamos a hacer como unos 8 diseños de terrazas, no les miento, como en 2 meses, o sea, yo sí lo sentí así como muy curioso porque fueron así uno tras otro. Y también otra cosa que nos pasó, es que estábamos diseñando una casa para venta. Los clientes compraron el terreno y literalmente la querían nada más pues vender. Inicialmente ellos planteaban un gimnasio, uno de los espacios eh, a considerar en el proyecto, y al final dijeron, ¿saben qué? Pues creo que nos gustaría más bien un espacio más como multiusos y plantearle a los futuros compradores que puede ser un gimnasio, un estudio, hasta una ludoteca, dependiendo el uso que vayan a darle o dependiendo el tipo de familia o el tipo de usuario que lo necesite. Entonces es bien curioso cómo, pues sí, como que este tiempo nos ha servido como para replantearnos muchas cosas bueno, yo lo vi en caso práctico, ya pues en el trabajo, y pues sí es, no sé, o sea, como que llama mucho la atención. Sí, y o sea, fíjate, es cuando, y también me pasó, es cuando uno se da cuenta de lo que carece en su casa. Es como dijo Alanis hace rato, que de hecho, no nada más en Monterrey, creo que es cultura del mexicano, de nomás llegar a dormir a su casa. O sea, es la única función. Pero hay que recordar que la arquitectura realmente es a función de las necesidades del usuario. Y ahora nos dimos cuenta que tenemos otras necesidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, lo que dice Moni, o sea, tiene totalmente razón y hasta justificación. Porque pasamos más tiempo en nuestra casa y pues queremos hacer más cosas, pues, o sea, no estar nomás encerrados en nuestros cuartos. Porque me da risa que la raza de que futbolistas y eso decían, no, pues quédense en sus casas, no salgan, vean cómo estoy yo cómodo. Pero sí, o sea, tú tienes tu casa y parece mi colonia, está bien grande, güey. O sea, Exacto. no, Esa sonrisa es tuya, que nadie te la quite. sí, o sea, es la mentalidad, güey. Pero sí, neta, estoy totalmente de acuerdo con Moni. Es increíble cómo la gente ya empieza a ver por su casa. Sí. Y pues hasta es machado por los arquitectos, ¿no? O sea, la neta está chido. Y eso también va en función un poquito de, esto ya a lo mejor yéndose muy lejos, ¿no? Pero a mí que luego comparo, por ejemplo, el trayecto que hay entre tu zona de trabajo y donde vives, va un poquillo de la mano con el ordenamiento. Hay gente que incluso, por ejemplo, perdía 1 hora, 2 horas de ida al trabajo y de vuelta, pues ya son 2 o 4. Era como de que, güey, una enorme cantidad de tiempo que perdías ahí. Y ahora te toca hacer home office y te das cuenta, ahora sí que de todo el tiempo que perdías, y ahora ese tiempo, pues lo pasas en tu casa y es como, oye, entonces me estás diciendo que no toda mi vida se tiene que ir en transporte. Me estás diciendo que también tengo como que, digamos, tiempo libre para mí, para dedicarme a cosas. Y es como, güey, ¿qué hago con este tiempo?
¿A qué me dedico? ¿Cuáles son, digamos, mis aficiones? A lo mejor hubo banda que empezó, pues, no sé, a hacer ejercicio, otros que, por ejemplo, tocaron un instrumento o algo, pero al no tener, digamos, ese espacio designado nada más para alguna otra cosa, sí, momento de frustración. Primero, frustración de que, chinga, me encerraron, ya me vino a mover toda mi mecánica de mi modus vivendi, digamos. Y luego, híjoles, no sé, quiero grabar un podcast y no tengo en dónde hacerlo porque hay un chingo de ruido en mi casa. Y sí, Saludos. exacto, es una referencia. Gracias por tomarla, se tardaron, los odio. O cuando te Oye, das cuenta que tu casa se inunda. fíjate, Pablo, también, que también. Adelante, Tavo. Adelante. tocabas algo importante y también Luis lo mencionaba y bueno, se está mencionando ahorita, ¿no? Esto de que las personas estaban más tiempo en la ciudad que en su casa, ¿no? Y también ahorita mencionabas, Pablo, como de este trayecto que tienes de tu casa a donde trabajas. No sé, algo que ahorita también estoy pensando es que después de un año de pandemia, Dulce lo comentaba, ¿no? Como de cuánto tiempo llevamos, ya nos estamos acostumbrando. Ayer también hablábamos, creo que con otro arquitecto, Pablo y yo, ¿no? Y nos decía, ¿qué onda? ¿Cómo le está yendo? Y nuestra respuesta era como de, pues bien, ¿no? Y él decía, ¿qué onda, no? O sea, ya nos estamos acostumbrando a la pandemia, o sea, qué miedo, o sea, qué loco está esta onda, que ahora ya está, decimos como, pues, seguimos en pandemia, la onda sigue igual. Entonces, algo ahí como por hablar también de la ciudad durante la pandemia, me gustaría como retomar algo que también lo menciona eh, Alberti, hablaba de que la ciudad es como una casa. Entonces, si hablamos un poquito de la cuestión urbana, ¿cuántos espacios dentro de nuestra ciudad estaban conformados a una vivienda que esa vivienda también estaba sin tomar en cuenta a alguien que pudiera pasar tanto tiempo en esa casa? O sea, por hablar de la ciudad como una casa, me refiero a que, claro, cerca de donde tú vives, lo que es tu entorno urbano, pues tuvieras servicios, tuvieras a lo mejor también un descanso, tuvieras, no sé, sitios que se parecieran a esta parte de la vivienda, ¿no? O sea, como lo básico, lo que nos permite estar dentro de nuestra casa. Entonces, ahí ya también estamos entrando en cómo está haciendo ahorita el trayecto de una persona que ya se acostumbró a estar dentro de una pandemia. Ha habido muchos campos laborales que han regresado al home office y que han otra vez vuelto a lo presencial y que entró esta onda de que te turnan, vas media semana presencial, media semana home office, o van ya también hay muchos que ya regresaron con las medidas de seguridad, pero el trayecto a casa sigue siendo cansado. O sea, la persona no solo llega a su casa después de un día laboral, llega a su casa sabiendo que fue a esa ciudad donde la pandemia sigue. Y llega no solamente a descansar de lo cansado que fue el trabajo, sino también lo cansado que sigue siendo la pandemia, ¿no? O sea, esta parte también de la psicología que está siendo muy, muy complicado también como para todos. El agotamiento físico y mental, ¿verdad? En su Exacto. máximo esplendor, sí. Sí. Sí, pues es que, o sea, si lo piensan tantito, estamos en medio de una pandemia, es algo bien pinche apocalíptico y surrealista. O sea, a veces te levantas en las mañanas y, bueno, en mi caso yo sigo sin creérmela. O sea, como que digo, ¿qué pedo? ¿Estoy viendo una película o qué? A ver cuándo pasan los zombies o... No, no, no. Precisamente Sí. eso que tocabas, sí se siente machín el cambio, porque, o sea, incluso a pesar de que ya, pues casi un año, pues sí lo comparas, porque al menos, bueno, a veces me pasa que llego a mi casa, me pongo un ratito en la compu, sigo con el trabajo, gracias jefe, que diga que, en ocasiones veo como que clips de cosas y ves, por ejemplo, clips de una película, ves gente que no está usando cubrebocas, que se está saludando así de mano, que se da un abrazo y es como, güey, ¿qué onda? Aguanta, aguanta, estamos en... espera, se grabó antes de... Y precisamente eso, el otro día iba en la camioneta con mi amigo Yergo, el jefe, un saludo a Yergo, y era como de, oye, no está como que muy loco ver que todo mundo trae cubrebocas, que incluso gente con careta, separados, y es como de, güey, justamente las palabras de Moni, oye, ¿en qué momento sale un zombie y empieza a morder a la gente, no? Diosito quiera que no, esperemos que no, pero sí súper saca de onda. O sea, Ajá. con Sí, esto que exacto. mencionan, va a haber como una problemática por el hecho de que ya nos acostumbramos a cuando las actividades vuelvan a estar, pues, más normales, ¿no? Por decir lo que mencionaba Pablo de ese tiempo que
que nos ahorramos en el transporte y así, desde una visión escolar, o sea, de estudiante de quinto semestre, pues yo estoy acostumbrada a no gastarme ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando regresemos, ¿qué onda? Pues no sé, fíjate, yo lo que ya está claro que creo que sí ya está desnormalizado saludarse de besos con todo el mundo, ¿no? Porque yo me acuerdo Sí. que ibas a las fiestas y eso, ibas a una reunión y Los saludabas a besos de todos. 3. Ah, Ah, caray. Pues de qué vale Ay, sabes tú, Qué, Moni. qué europea, qué liberal. Qué europea. qué caray. 300, ¿no? Beso de 10 de todo, güey, de todas 10 de mentales. 13. No, todo eso pues ya queda en el pasado. Pero F. yo creo que ¿Qué? nos adaptamos, o sea, ya, la neta yo ya me acostumbré. Pero hasta, ¿sabes qué? Siento que el día, que no sé cuándo voy a pasar, que ya no exista el COVID o que estemos controlado, vamos a seguir con las mismas medidas de seguridad. A mí la neta ya me da, pues, o sea, imagínense ya regresar de Ya estar te en da asco. aislamiento social. No, Si de yo- por sí antes le daba asco a la gente, ahora no es cierto. Si ya le No, da asco. no, para nada, para nada. Pero lo que voy es de que te acostumbraste y entonces cuando vas a convivir es un proceso nuevo. Luego también ya vas a acostumbrar a darte las manos, que realmente siempre debe haber sido así. Pero pues, nos De vale hecho, madre. oigan, de hecho sí, o sea, es como dice Moni y como dice Dulce, de que pues es mucho agotamiento físico. Yo, por ejemplo, yo lo veo, yo antes de la pandemia, yo antes de la pandemia era como que iba a trabajar en la mañana, de 7 a, o sea, cuando era practicante era de 7 a 12, 1 de la tarde, después vete a la escuela, o sea, a la facultad de 2 de la tarde más o menos, hasta las 7, y luego salte a hacer ejercicio y luego ya empieza a hacer la tarea, ¿sabes? O sea, realmente no tenía mucho tiempo, y luego ya en la Qué pandemia, complicada vida, ¿no, güey? Qué Muy complicada el vida. señor ocupado. No me cuentes tu vida, crack. Sí, o o sea, Yo le, sea, a yo lo le que voy pregunté, es, tranquilos, yo le pregunté. o sea, a lo que voy Vamos. es de que, bueno, ya no les cuento. Ah, dale, Bye. dale. qué Ah, se vamos, ya freseó. dale. Se Fue van a quedar con la... despreciado, güey. Voy No, a sí, ser güey. humilde. No. Bueno, total. Y ahorita ya digo, no, pues yo la neta, ya para las 2 de la tarde ya estoy bien cansado, ya estoy bien peloteado y ya no quiero hacer nada. O sea, ¿Qué es estar ya es peloteado, como güey? que, ay, Es güey. cierto que es eso. ¿Qué es Qué estar peloteado? liberales. O sea, que ya estás bien cansado, ¿sabes? O Ah, sea, ok. es una expresión regia, supongo. Supongo, Chicos, perdónenme por lo que voy a decir, pero ya estoy hasta la coronilla. Ya estuvo suave. ya Ya estuvo estuvo suave, suave. recórchales. Sí. Ya me cayó mal dulce. Uy, perdón. Oigan, pero ya retomando algo que, antes de que se me olvide, algo que mencionaba Tavo sobre, creo que el diseño urbano y las cuestiones, o sea, pues, ay, es que eso tiene que ver, abarca mucho y tiene que ver con la arquitectura, obviamente. Hay una teoría que dice que las ciudades están llenas de capas que han, o sea, pensado en resolver problemáticas que tengan que ver con las pandemias que hemos vivido. Y De luego, capas. O sea, que las ciudades son como las cebollas y como los sobros, ¿no? Tienen O sea, que Dulce, capas. Dulce da clases los jueves. Y no cobra mucho, ¿eh? Ya, adelante, Dulce, perdón. pero no, pues ya se me fue la idea, gracias. Ah, Nada, un nada. placer. Doy clases los es que me jueves, no gustó cobro la mucho. palabra capas. O sea, Oye, es porque que dijiste algo que de las capas y que estaban preparadas para la pandemia, algo así. Sí, o sea que las ciudades están repensadas. Y luego, es que viene otro tema aquí, y Tavo lo mencionaba, y a lo mejor me voy a regresar, pero creo que es importante, de De que muchas comercial. veces, No. te los digo desde la perspectiva de una De que estudiante empezó desde de cero. quinto semestre, ¿no? De la idea de que escuchamos, ¿no? De que a partir de la pandemia del COVID y eso, la arquitectura va a tener como que un cambio muy, muy fuerte. Entonces, entonces creo que a veces se nos olvida que esto ya lo vivimos, o sea, con las pandemias que ya mencionamos al inicio, es una cuestión, se va a morir Alanis, ¿qué onda? Se cagó de risa, Dios mío. Me disculpo, amigos. Pero verás, Dulce, o sea, Histórica, ¿no? O sea, con es lo algo que ya vivimos y algo de lo que deberíamos de haber aprendido. Entonces, ¿qué onda? ¿Se podría decir que se nos olvidó las soluciones que que se le daban? es que, híjole, o sea, siento que el tema nos puede dar para mucho y como para mucho de crítica, ¿no? Y opinión. Pero, ok, perdonen, tenemos un problema técnico con los Güey, Alanis. Dios mío, güey, no sé qué tanto le dio Espero risa, que no güey. le dé un infarto, la neta. Ojalá Ok, sea bueno el chiste, güey. Gracias Luis por habernos acompañado el día de hoy al podcast. Ah, Fue un güey, gusto gran haberte tenido. participación. Ok, Ya córtele, ya córtele. regreso. Lo que iba a A lo Bueno, que iba, a lo los que iba, tutoriales de perdón. risas con Luis Alanís el jueves, no cobra mucho.
a lo Sí, que no, iba, pero recuerden, se cansa mucho, ¿eh? Se va a para morir. que- Pero ya para que basta, vos, no sálvanos. se vaya la idea. Vas, güey. Mencionas algo interesante como, pues que todo esto de la diferencia que va a generar o el contraste que va a generar el post-COVID al desarrollar arquitectura, vamos bajándolo si quieren ahorita como al tema de académico. Es decir, que la academia, la facultad, la institución en donde estás tú estudiando, te imparta nuevos tecnicismos o nuevas, no sé, sistemas Técnicas, para... estrategias, ¿no? Ajá, y hasta aparte del sistema constructivo, toda esta onda que realmente se sienta como que se empezaron a implementar como después de... Ejemplo, y para no irme y que no se entienda lo que estoy mencionando, es cuando han sucedido catástrofes, lamentablemente como sismos, ejemplo, el que tuvimos en 2019 en Ciudad de México, claro, fue un caos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Los estructuristas, ingenieros, arquitectos estructuristas, todos generaron como una actualización, o no sé si volvieron a reformar o reestructurar Actualización, ¿no? El las reglamento. nomenclaturas, ajá, sí, o sea, las NOM, ¿no? O sea, toda la reglamentación, exacto, como dices tú, Jaime. Ah, Jaime Maussan. Güey, no soy Jaime Maussan, güey, ¿qué les pasa? Es Interpretación Jaime el del Duende. personaje. como dice Amaya, o sea, ellos luego dijeron porque esto no puede volver a suceder. Es decir, tomamos un análisis, hicimos un dictamen de los edificios que colapsaron porque estaban construidos a partir de tales resistencias o tales NOMs. O sea, ¿cuándo va a suceder eso? Pero en la arquitectura y al momento de diseñar, que de pronto realmente tengamos, y voy a sonar, me voy a acordar ahorita de Jackie. Mamador. No, me voy a sonar bien, o sea, Momento mamador. escucho a Jackie aquí en mis oídos de que modernito, ¿no? O sea, pero ¿cuándo va a llegar el nuevo Newford que te diga, esto está cambiando a partir del COVID? O sea, este Newford o también las medidas de una casa de Javier Fonseca, donde vengan las medidas de una casa o la forma de diseñar una casa, pero ya con esta onda del COVID. O sea, no hay, bueno, es que, Güey, es que estás discúlpeme, la dejando gente me va a odiar. una idea millonaria estás dejando, ¿eh? O sea, ya alguien está notando de que, ok, entonces puedo sacar mi propio libro de post-COVID, güey. Ya lo sacaría. Hay que Sí, sacarlo, hay un que tipo- llevarlo, ajá, hay que un sacarlo y tipo llevarlo a Graham Shark Purjas. Tank. Como que no lo han empezado. De hecho, Ya, ya se está suena. trabajando en la dirección de proyectos. Ese Llevamos güey, como Tabasco. 4 güey. capítulos. Ay, tu tío. Y todo muy Llevan bien. 4 capítulos, güey, pero de Naruto será, güey. Ah, Oye, nomás, oye, pasado. güey. Oigan, y Más money. esto que menciona Tavo, yo creo que es, o sea, en el mejor de los casos, o sea, verlo como con personas que económicamente, por ejemplo, pueden solventar ese tipo de cosas, ya viéndolo como una realidad. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que son en nuestro país, que son la mayoría? ¿Qué pasa? Yo creo que lo que ha sucedido hasta ahora, que es, voy a tomar las palabras de una doctora del TEC de Monterrey que se llama Marisol Ugalde, que ella menciona que la clave es la adaptación. Y es muy cierto, yo creo que, por ejemplo, en este caso hemos visto cómo negocios chiquititos, así como los más grandes, se han ido adaptando a esta nueva realidad y han implementado las cosas para seguir funcionando. Entonces, yo creo que podemos tal vez ya no irnos como a la mejor de las, no sé, como en una utopía en donde todo va a funcionar como funcionó con aquellos grandes arquitectos que replantearon una forma de diseñar. Creo que más bien para nosotros va a ser más un poquito ver las cosas desde otra perspectiva. Se nos está dando esa oportunidad la pandemia de replantearnos, por ejemplo, las premisas de diseño, priorizar cosas que quizá poco a poco se fueron dejando de lado o que considerábamos insignificantes o que considerábamos un lujo, como decía Luis Alanís con el diseño interiores, ya ahora ya no vamos a dejarlo de lado, o sea, Es una o esta necesidad, idea, ¿no?
Ajá, o sea, creo que si al vivir algo tan cabrón como una pandemia, no nos da el momento de hacer como una introspección en ciertos temas importantes, pues ahí sí ya Paredes, estamos salud. muy jodidos. Entonces, yo creo Corte que Paredes. como estudiantes de arquitectura y como arquitectos tenemos ese compromiso, ¿no? De replantearlo, de darnos esa oportunidad de ver las cosas desde otro punto. Sí, Híjole, y yo creo que muy pues, pocos lo han visto, ¿eh? Porque si se dan cuenta, bueno, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién inició este semestre, una maestra nos hizo así como un tipo análisis de que, oigan, ¿qué puedo poner de proyecto de diseño? Y yo le dije, pues algo relacionado con el tema de la pandemia, pero dicen que los alumnos ya están hartos de ese tema. O sea, Sí. yo creo que todavía no lo tocan ese tema. Y Ujú. yo creo yo que va iba a a ser hasta comentar, futuras generaciones, ¿no? yo iba a comentar algo, perdón Dulce, no nos odies, y perdón público que ya lleva un buen rato escuchándonos y que están Sí, seguro ya se acostumbrados salieron del al video. corte. Ujú. pero Sí, pero ahí gracias. te va una cosa, lo que menciona Moni me agrada muchísimo y creo que pudiéramos hablar como de una cuestión de forma y estructura. Donde lo que mencionas tanto Moni como Amaya, de la forma puede ser toda esta onda, ¿no? Del replantearlo y la forma de habitar, de vivirlo, etcétera. Pero ahorita también, así como yo yéndome muchísimo en el tema y clavándome y dándole otra idea a los inversionistas y a quienes quieran desarrollar estas ideas que estoy tirando, pues se imaginan que en algún momento empiecen a existir también, nomás imagínense esto, eh, plantas arquitectónicas en Bibliocat o isométricos en Bibliocat de las cabinas de sanitización y que ahora una cabina de sanitización no sea algo externo que se añade a tu local, a tu casa, a tu restaurante, a tu universidad, sino que es algo que viene ya en instalaciones. O sea que hasta ahora venga una NOM de México donde tengas que incluir en espacios públicos instalaciones de sanitización. O sea, toda esa onda, sin duda, y ojalá suceda, no esperando a que sigamos en pandemia. No estoy queriendo decir que nunca nos vamos a normalizar. Creo que no vamos a llegar a una normalización como la que teníamos en el pasado, pero muchas de estas cosas se van a seguir usando con día a día conforme vaya avanzando esto. Viendo hacia el futuro. Bueno, perdón que los interrumpa ahora sí, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes @Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Estamos de vuelta con más de su podcast favorito, De Plano. Y bueno, Tavo, ¿qué nos traías por ahí? Lanzando el balón luego, date, Oye, güey. tranquila, Oye, ¿dónde queda el foreplay? Ensayamos 3 veces cómo ibas a entrar y todavía le lanza el balón a Tavo. Dice. Adelante, Les Tavo. dije que iba a ser sorpresa. ¿Cómo está esto? No me avisas. Bueno, pues creo que sigamos. Hace rato ya estaba lanzando ahí como un poquito de hablar un poquito de la reglamentación. Pues de cómo puede llegar después el COVID a modificar los sistemas constructivos también, yo creo. Pero nos gustaría hablar, en este caso, ahora como ya no irnos tanto por la arquitectura, bueno, sigue siendo parte de la arquitectura, pero quisiéramos hablar un poco del espacio público de la ciudad. No sé, Moni, ¿tienes algo más o menos que tú puedas mencionar, en este caso que hayas notado, ya sea en San Luis Potosí, en Colima, que se haya modificado o que simplemente haya pasado como a último plano de esto que tiene que ver con el espacio público o aquellos espacios que eran para la ciudadanía? Yo, pues la verdad lo que he notado que siento que es como un poquito una contradicción con lo que debería de estar pasando, porque, bueno, como ya sabemos, o sea, por la pandemia no podemos estar reunidos con muchas personas, no podemos estar muy juntos y así. Y estos espacios públicos bueno, a los que yo me refiero que son como los jardines, que igual y podrían ser como nuestro espacio para despejarnos tantito, ya también están todos sellados con unas cintas, que bueno, hay mucha gente que ignora las cintas, pero
bueno, en mi opinión ha sido como una medida un poquito contradictoria porque son de las pocas actividades que aún se pueden realizar, porque justamente esto de la pandemia nos ha hecho pensar o repensar un poquito en los beneficios que tiene hacer actividad física, pues en todas las cuestiones de la salud sobre todo. Y pues en ciertamente pasar, aunque sea un ratito de tu tiempo con tu familia, o con las personas que convives, con las que vives, un poquito afuera. Entonces, yo ahí tengo como que un poquito de conflicto con este tema del espacio público, pero sí considero que estar en pandemia también me ha hecho pensar o repensar muchísimo en la importancia que tiene porque pues como ya mencionamos hace ratito antes del corte, pues no es nada más nuestro espacio de trabajo y nuestra casa, es todo lo que vivimos en el camino hacia Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, pues tenemos que pasar por calles, tenemos que pasamos pues, por la ciudad, por este entorno urbano que nos rodea, que se vuelve, como dijo, creo que Dulce, como nuestro segundo hogar. No recuerdo quién lo dijo, pero es muy cierto, o sea, es como este espacio en donde nosotros pasamos tiempo y que, bueno, ahorita se encuentra un poquito en contradicción el uso que se le puede dar, pero sí tiene muchísima importancia. Sí, totalmente. Y de hecho, eso que mencionas de que la gente, pues sí puede hacer actividades al aire libre, pero yo recuerdo, hablo por mi ciudad, yo soy de aquí de La Paz, y hay es lo típico es ir a caminar a la playa. Y entonces, pues Malecón. sí, el malecón y exacto. Entonces la gente empezó a ir, pero el problema fue de que toda la ciudad quería ir y se empezó a aglomerar. Había muchos guerreros de vida, así como Luis Alanis, que tenía una vida muy complicada, que decía que iba a hacer ejercicio en las noches. O sea, Ejemplo también de vida. Sí, sí, ejemplo, sí. todo un Luchador. campeón, luchador, güey. Pero bueno, Claro. la raza salía a caminar y eso, pero el problema es de que se aglomeraba la gente. A lo que voy es de que siento que mucha gente se empezó a dar cuenta de las cosas que tenemos y que necesitamos pues vivir afuera. O sea, realmente es nuestra segunda casa al exterior, que realmente se ha perdido un poco esa cultura, que de hecho las ciudades deben de estar hechas para la gente. De hecho, les recomiendo un libro que se llama Ciudades para la Gente, es de urbanismo, 100% recomendado. A lo que hoy es de que las ciudades están diseñadas para el vehículo y para los edificios, pero no están a escala humana. Y aquí es cuando más nos damos cuenta nosotros en esas tipos de situaciones, en las pandemias. Y yo creo que sí van a cambiar muchas cosas en tema de lugares al aire libre. No sé, yo si acaso yo creo que las dimensiones, hasta las medidas o el mobiliario urbano, no sé, yo creo que ahí van a salir diferentes pensadores o ¿cómo se llama? Vanguardistas con sus diseños ahí extraños. Está padre, Es es esta la un gran parte en donde pensador. empiezas. Ah, perdón, adelante, Lanis. No, es que justificando lo que dice Amaya, o sea, que quiere decir que Coto Paredes es un gran pensador. Que, A ver, Adelante, Pablo. híjole, Adelante, para Pablo. eso, ajá, para eso te di chance. Cállate, güey. Adelante, Pablo. Sí, o sea, güey, qué rollo. hay- ¿Cómo era? Amaya, te llamas Amaya. Es que luego te confunden con el otro Luis que nada más dice cosas, pero bueno, volviendo. Sí, adelante. Lo único que te Ah, no, perdón. faltó lo único que te faltó al terminar tu comentario fue decir algo muy chingón de lo genial que es la bicicleta y eso, y es que luego está de moda. Pero, o sea, mucho se habla de esa clase de cosillas, como que no, es que hay que cambiar, que no sé qué, que la bici, shalá, shalá. Siento que no hay que como que enfrascarse en una sola idea, sino ver más posibilidades, entender qué cosa, perdón, entender que así como, por ejemplo, hay alguien que a lo mejor se le gusta la bici y en su ciudad sí existen las condiciones, habrá ciudades en las que no, en las que, no sé, la topografía, el que te guste el sol, el entorno, infinidad de factores, a lo mejor no lo vuelven tan propicio. Y nuevamente viene aquí el rollo de que qué tanto es factible pues seguirse manteniendo en casa. Porque bueno, así como hay grandes luchadores de vida como Luis Alanís, que pues tienen la oportunidad de... Y Pues, duro y dale. claro que sí. Privilegiada, una persona privilegiada. No mames. Así es. Oigan, no, y sí como dice Pablo, que Soy muchas de privilegiado. las ciudades no Ya, están... perdón. No mames. Bueno, ya me mató el no, comentario, pero cosa dale, que, Alanís, que no muchas pasa nada. de las ciudades no tienen... va a Sí, decir sí, nada. Pablo, gracias por cerrar tu tema, güey, chingón. Sí, de nada. Adelante, No, Luis. bueno, Un placer. entonces ciérralo, güey. Ya. No, ya se me olvidó, güey, ya ni pex, dale. Bueno, entonces yo quería agregar de lo que estaba diciendo Pablo.
de que muchas de las ciudades o muchas de las propuestas, y como dice Amaya también, que no están planeadas para ser en escala humana. Por ejemplo, sí, ha habido varias propuestas, por ejemplo, de ciclovía o de parques o algo para integrar en escala humana, pero simplemente la ciudad no está preparada para recibirlo, que ese es otro también. O sea, porque como dice Amaya, las ciudades están hechas para el vehículo y nada más para el vehículo, dándole una cachetada casi al humano, a la persona, en que no puede transitar y en que simplemente no se siente parte de esa ciudad. Simplemente si no tienes un carro no existes en la ciudad. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual que yo he visto, la ciclovía. Hace poquito, y ya aquí no me dejará mentir, que ella misma estaba preguntando y estaba poniendo en su Instagram, si la gustan seguir, y a todos nosotros también. Ya Claro aquí que lo sí. va. Que la problemática que tenía la ciclovía en Veracruz, y el cómo estaba mal planteada y cómo estaban invadiendo ese carril de la ciclovía y que habían hecho una huelga, ¿no? Yéndose por los carriles, y todo este rollo que se había armado. Y otro ejemplo puntual mucho es, por ejemplo, en la uni, en mi uni donde estudié, armaron un circuito de ciclovía, que tú podías decir, no, pues yo me voy en bici a la uni, pero simplemente la ciudad no está preparada para recibir esa ciclovía. O sea, sí hay ciclovía en la uni, pero no puedes llegar a la uni en bici. O ¿Por sea, qué? está muy... ¿Por el calor o qué? No, simplemente no hay, no se No puede. había habilidades Está... Es improvisado. para conectar la Ajá, ciudad a la universidad, ¿no? sí, exacto. O sea, no hay una conectividad de ciudad a, a la uni. O sea, simplemente está propuesto, está hecho el proyecto, pero simplemente no sirve para nada. O sea, porque la ciudad no está dispuesta a recibir esa ciclovía, no está dispuesta a entregarle un carril o entregarle ese bien que tiene, o sea, dándole prioridad al vehículo y no lo hace tan humano, ¿sabes? Aquí hay varias cuestiones que ya han estado mencionando, igual también lo hablaba Moni, todos lo hemos estado ahorita comentando. Yo quisiera regresar un poquito, no por hacer a un lado lo que mencionan como la ciclovía, pero me gustaría como imaginar qué sucedería si de pronto hiciéramos una estadística del flujo de vehículos, flujo de personas usando espacio público, que existía anteriormente, es decir, como, no sé, de un día normal, desde las 7 de la mañana hasta las, no sé, 11 de la noche, cuál era el flujo, ¿no? Tanto vehicular, automóvil, bueno, ya sea en bici y también de las personas, ¿no? ¿Cuál era como de pronto el uso que se le daba, ¿no? A los espacios. ¿Y cuál es el de ahora? Porque creo que de pronto ahí pudiéramos empezar a darnos cuenta algo que también traigo ahorita en mente, en donde me gustaría poner en contraste esta pandemia que nos obliga a quedarnos en casa y hace rato lo mencionaba yo, una catástrofe como un sismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en un sismo? Nos piden que evacuemos nuestra casa o la oficina o ese lugar que tiene como estos 4 paredes y que tiene esta losa que puede ser como peligrosa, ¿no? ¿Y qué es lo que nos piden? Pues salte a la calle, salte a un lugar donde no haya nada que de pronto pueda desvanecerse y que pueda generar como la catástrofe, ¿no? Ahora lo que sucede es lo contrario. O sea, yo creo que si de pronto imagináramos algo sumamente ficticio, en donde de pronto, no sé, tenemos 24 horas en las que tenemos, no, eso es obviamente solo algo ficticio, donde tengamos como movimientos oscilatorios o trepidatorios, y que de pronto estén cayendo cosas, pues bueno, lo que estaríamos buscando sin duda sería como el espacio que esté libre de esos edificios. Y ahora lo que hacemos es tener que estar encerrados en la casa, en una cuestión que ahora se vuelve como la ciudad y también es el hogar, que juega como dos vertientes, y que es ahí en donde ahorita de pronto lo decía Moni, pues los parques, los jardines, las plazoletas, los kioscos, los malecones, los corredores, todo eso de pronto ahorita ya ahorita no se puede usar. ¿Y qué es lo que también está sucediendo? Pues que el tejido urbano está siendo como alterado, no está teniendo como esa vida que estaba generando anteriormente. A lo mejor, bueno, no, puede que no surgiera
como tan, no sé, como tan constante o como tan pareja, que a lo mejor era como con unos altos y bajos, ¿no? Esa formación de vivir como en esta comunidad, que también muchos arquitectos ahorita hablan de esta forma de crear hábitat en comunidad. No recuerdo muy bien en qué conversación era, en una ponencia, creo que era el arquitecto... Norman Foster. No, te no, creas. Era una gran personalidad, Fernando Romero. Fue en unas conferencias que tuvimos de CONEA junto con CLEA en rumbo al TCL. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar con un arquitecto que él estaba en España. Ahorita no sé por qué se me fue el nombre. Pero bueno, él hablaba de un proyecto que desarrollaban como de comunidad, donde ya existían pensado la cuestión del home office. La cuestión del home office, aparte teniendo en cuenta que tienes como a lo mejor hijos, que también hablaban un poco de la cuestión de los huertos urbanos, hablaban del espacio público, hablaban de disminuir obviamente el uso del vehículo, darle más oportunidad a las ciclovías y bueno, era ya una ciudad pensada, pero en un núcleo donde ya estabas como queriendo configurar el tejido urbano, ¿no? Y toda esa cuestión, el tejido urbano, yo recuerdo, leía por ahí una investigación de una doctora, esa sí no me acuerdo cómo se llama, Moni sí se acordaba, pero yo no, donde mencionaban 3 pilares fundamentales del tejido urbano. Era la educación, era la familia y si no mal recuerdo, híjole, creo que el otro, algo de, no sé si eran las agrupaciones bueno, no me acuerdo cuál era el tercero, Tipo sociedad, supongo. Ahorita lo olvidé. Pero tan solo el de la formación o el de la educación, que es de los que nos disciplinan y que nos forman, no está existiendo. O sea, ahorita está muy complicado. Es que, güey, yo siento que ninguno está existiendo, ¿sabes? O sea, en su totalidad no, porque también entran mucho los intereses generales, güey, o sea, sí, o sea, intereses más grandes a nosotros que realmente dicen, no, pues es que eso ya no me interesa a mí o X o Y, ¿sabes? Algo que me hace mucho ruido es, o sea, hablando de ciudades, que por decir las organizaciones ambientales o personas activistas así tenían como que propuestas de modificar precisamente estos espacios, ¿no? De que por ahí leí un dato que en una calle del 70 al 80% del espacio está considerado para los automóviles y todo eso, ¿no? Entonces, imaginan con el porcentaje que nos quedamos y pues eso, o sea, es algo que se vincula con todo este rollo de la pandemia y eso, porque ahí entra la calidad de vida de las personas. Y también otra cosa que considero importante es la conciencia sobre los pulmones de las ciudades, o sea, sobre la importancia de estos. Si dices por el tema ambiental, refiriéndote a pulmones? ¿O qué? Me refiero a los pulmones de la ciudad, ¿no? Los jardines, los parques y así. Ah, ok, sí es cierto. Sí, tienes razón. Y yo creo que, o sea, ya que tocas ese tema de pulmones y medio ambiente, o sea, de hecho, esta pandemia, la ciudad a lo mejor fuma mucho. No, de hecho, o sea, hablando de eso, güey, sí afecta ¿cómo se llama? El flujo de carros, como mencionó Tavo. O sea, porque todos nos quedamos adentro, dejamos de movernos en carro, la contaminación se redujo muy, muchísimo, pero aumentó en otros aspectos, porque la contaminación por vehículos no es la única fuente de contaminación que existe. Aumentó por la generación, por el consumo que empezamos a generar en nuestras casas. ¿No? Exacto, el consumo energético aumentó muchísimo. De hecho, los recibos de luz ya que los papás o las personas que lleguen solas, supongo que les llegaron carísimos últimamente, porque ahora estamos más tiempo en nuestras casas y consumimos más electricidad. A lo que voy es de que ahí es una problemática hasta de métodos de generación. O sea, realmente cambiar todo. O sea, y el COVID fue, creo que un granito de arena más a consideración a cambiar. O sea, otro motivo más que nos está obligando a cambiar. Pero yo creo que es un proceso muy largo y muy complicado. Cambiar una sociedad, cambiar los hábitos, es algo muy difícil. Pero igual se tiene que empezar por algo, ¿no? Sí. Creo que es algo que ya habíamos considerado, como les digo, pero como ahorita ya nos está afectando de lleno,
a base de que inició esta problemática, pues ya lo sentimos y decimos, güey, sí necesitamos un cambio. Sí, Sí, la verdad, sí, sí. es que también hablamos, o sea, como dice Jaime Maussan, que de la contaminación, ¿sabes? Que por ejemplo dice, no, pues es que no contaminas de un lado, pero sí empiezas a contaminar del otro. Yo recuerdo las muchas noticias que había de que no, es que en Italia se está limpiando el lago de Venecia, que no sé qué, y realmente las noticias no eran ciertas, ¿sabes? O sea, pues no, era una fake news que te Sí, daban güey, nada más para que te... que había delfines, Ajá, ¿no? ¿Sí? sí, que delfines ya había y realmente no. Como salió TikTok, pues yo me metí a TikTok y es de que las primeras noticias de ahí fue de que todos son fake news, no es cierto, el agua sigue bien sucia y bla, bla. O sea, realmente era para equilibrar las cosas, ¿no? Y también como dice otra vez Jaime Maussan, Amaya. Güey, pero ¿por Para qué los Jaime que no Oye, Maussan? sepan pero quién es a Jaime ver, Maussan. contexto. Bueno, dale contexto a la banda que no nos sé, escucha. es que Dale. aquí Amaya se puso Jaime Maussan como nombre. Aquí en En el Zoom estamos grabando, Zoom. pero ya me voy a modificar Que me otra. acabo de dar cuenta. ¿Es en serio? Por eso era el chiste ya. Ese era el efecto paranormal, como Jaime Maussan borra Ok. Y memorias así y como eso. que, güey, ¿quién es ese vato? Efecto mariposa con dulce. Exacto. Ah, perdón, Efecto ya. Marinela. Pero bueno, volviendo a lo que decía Alanis, Sí, lo de sí. la contaminación. No sé, me acabo de acordar una frase de que si no es Chana, es Juana. Antes, pues sí, eran los vehículos y así. Pero yo sí me acuerdo machín de algo que vi en internet. Que, o sea, yo ni usaba internet y me di cuenta que pues, ya se usa. O sea, no digo que no lo usaba, porque obviamente Es sí, que no sino que llegaba. mande. No No te llegaba el llegaba internet señal, allá. güey. No, güey, es que En la la señal se aldea. transmitía por agua y pues, no es cierto, ya se crean. No, o sea, a lo que voy. Precisamente tocando un poquito Contexto. No, 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 mejor no, no. no, no es contexto, No, no no, es no, contexto. ya, sigue. No, Ya, no, ya. no. Lulu. Glu, ajá, güey. Güey, No, güey, ya no son así. Oye, qué Em, mayates, güey. Perdón. a lo que voy. Ay, ay, Me ay. acuerdo bien de una noticia que decía que en el mar estaban encontrando mucho cubreboca. Y era como de, no mames, qué peso. O sea, y aquí interviene muchísimo lo de la cultura. Pues ¿para Cómo qué se nos meten a comportamos. bañar con cubrebocas, güey, también? Claro que sí, no Porque deberían hacer eso. Es como la gente que se No, baña en güey. chanclas, ¿sabes? no, eso por los bebés que ¿No? bañan, que meten en pañal a los bebés, güey, es lo mismo, güey, el No cubrebocas. manches. Pero ya, Güey, perdón. Ya, no perdón. los lleven mejor. Si de por sí- Ya bueno, vas, Pablo. ¿qué estaba diciendo? Ya me acordé, perdón. Cubrebocas. Cubrebocas y el mar. La gente que se vaya en el mar con cubrebocas. No, o sea, aquí viene mucho la cultura, la forma de ser, también un poquillo cómo se gestionan los residuos, de que, en teoría, si digamos, los sistemas estuviesen optimizados bien, que funcionaran como debieran, el cubrebocas no debería ni siquiera llegar allí. Digo, ponle que no sé, a lo mejor algunos de caso aislado suceden, pero si existiera, pues digamos, el respectivo tratamiento y todo, eh, habría ese chance de reutilizarlo, de darle una segunda vida, de aprovechar esos recursos, porque ¿cómo es posible de que se supone que estamos encerrados, que no salimos y todo ese rollo, y sigue habiendo basura? Y ahora y ahora incluso nuevos tipos de basura, así es como, güey, ¿qué procede ahí? Es que Uy, la... es que hay otra cosa y quizá me voy a salir un poquito del tema este. Dale. Pero por decir, antes, lo que me di cuenta, antes de la pandemia había una ley que estaba haciendo mucho ruido sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso. Entonces, a raíz de que llega la pandemia, pues se dan cuenta que los plásticos pues son como una medida para no contagiar, ¿no? Entonces ahora, por Sí. decir, aquí en Culiacán hay una regla que dice que los restaurantes no pueden estar abiertos si no dan todo de plástico, o sea, desechable. Entonces dices, güey, no inventes, o sea, es un Es que- factor. pero eso ahorita en la pandemia, dices. Sí, o sea, ahorita está eso. O sea, tú vas a un No puedes restaurante, usar, ajá. para que pueda estar abierto, tiene que tener la vajilla, pero de plástico. O sea, en lo que te sirven a ti tiene que ser de Desechables. plástico. Pero qué informal, ¿no, güey? Parece piñata de primaria, ¿no? Que te sirvan un desechable, algo así, pues... De hecho, o sea, y eso contradice muchas de las cosas, o sea, porque, por ejemplo, Sí. hace poquito, antes de la pandemia, estaba la ley que era ser plástico, ¿sabes? Que todos los Oxxos, o sea, todas las tiendas y Supermercados. estaban obligados a ya no venderte bolsas de plástico o quitarlas en su mayoría posible, ¿sabes? ¿Qué te digo? O reducir ese consumo. Ahorita no pueden dar bolsas, pues
por esa iniciativa, pero los restaurantes sí están obligados a dar desechables. Sí, Qué totalmente. rollo con los vacíos legales. Pero hay en todos lados. alternativas, o sea, no necesariamente tiene que ser plástico. Es que el problema, y es yo creo que una de las mayores problemáticas del COVID, que actualmente los cuidados es un costo más a tu servicio. Sin duda. O sea, el tema Sí. de antibacteriales, protocolos, la pistolita esa que checa la temperatura, que no sé Una para qué la en la usan. mano. La No, que pero te sí es controlan. la que te borra la memoria. La que te borra las neuronas. Máteme ese recuerdo del amargo amor. Esas cosas, o sea, es un costo más. Y también cambiar alternativas de plástico. Hay otros materiales, la verdad no. Pero en mayoría son una falacia, desechables que según... Aguas, espera, aguas. Cancelaron a una actriz de Star Wars por esas decir clase de eso? cosas. No Ajá. inventen, es que si es un método de mercadotecnia, te dicen Sí, Ya eso. cancelan a Dulce. Aguas. Bueno, no importa, nos conviene, ¿no? No se crean. Au, Que no, ellos ya. andan, ¿eh? Sí. Así Oye, nos Dulce, saca tu ahorramos. membresía de Greenpeace, por favor. Te Saca pasaste, ahí te tu pasaste. tu certificación LEED, por favor. Sigan, ya no hablo. Dulce tiene esa certificación LEED, güey, ¿qué dices? Ajá, pero que sea platino. Certificada, güey. Ah, huevo. Así como la del cine, güey, Dulce tiene. Mira, perdón. Espera, en contexto, expliquen lo que es la LEED para quienes. Ah, no sí, sí, sepan. vas. Para la LEED, bueno, Sí. yo le digo a Maya que lo explique. Excelente. Adelante. Ok, Tus 5 adelante. minutos de fama. Aquí esta información los va a proporcionar Tabo. Y Tavo, ¿a quién? A Moni. Sapo. Nos queda Moni. No, pero explíquenlo como saben, ¿no? O sea, Mira, como lo entienden. así Sí a saben, grandes no saben rasgos. qué es. A grandes rasgos y en pocas palabras, la LEED es una certificación Ujú. que avala o que rige con una serie de Sistemas. parámetros, de conceptos parámetros, si la huella de carbono de una edificación. Sí, Y verás, esos- chécate, güey, ya me acabo de acordar. Haz de cuenta Ah, que. ahora El resulta. impacto güey, que neta. tiene. Bueno, Un ya que lo sistema de dijo. certificación de edificios Oye, sostenibles. O sea, me acabo de acordar y todas las Sí, güey, tecladas. edificios sostenibles. Es Qué Wikipedia. falso. Se ve el reflejo en tus lentes. Qué falso. Ah, Ya perdón. mejor di por dos a lo de la Denise. Ya, cancélalo. Sí, Cancélenlo. es Lo estaba explicando wikipedia.org. bien. Ajá, perdón. Lo estaba Bueno, explicando pues bien ya. a la NIS. Ujú. Pero sí, Ya, la huella de carbono que emite un edificio, una Ajá. edificación. Ok. Ahí le sigo. Sí. Ah, Sí, Ah, sí. bueno. Y esa misma se puede dividir por varias clases, que ya sea en viviendas, no recuerdo, creo que hay 4, pero no recuerdo muy bien todos esos edificios, estacionamientos, viviendas, y la otra no recuerdo cuál era. Creo que Y- Oxus, güey, era. Sí, Ah, te Oxxos. creas, no, ya, Sí, perdón. Te Ajá. la dejo de Oxxos, de tarea, hecho. te la dejo de tarea. eso Ajá. este semestre. ¿Mandé? No, pues, O sea, hay diferentes tipos de certificación, ¿no? Y Sí. dependiendo la certificación son los factores que se consideran. Entonces, prácticamente es el impacto que tiene un edificio en el medio ambiente, porque sabemos Ujú. que la arquitectura es altamente contaminante. La segunda más contaminante. Estas Exacto. certificaciones lo que buscan es que pues, el arquitecto o el que vaya a hacer la construcción se modere y considere factores ya sea como, no sé, los materiales que va a utilizar, que se pueda reutilizar el agua de cierta forma, que El simplemente... traslado de los materiales tecnologías. igual. Bueno, en el Ajá. simple hecho del escombro, por ejemplo, o sea, que no subir, o sea, no hacer tanto genere, ¿no? nube de escombro, de que el polvo no contamine hacia otro lado. O sea, cosas tan sencillas como esas va calificando desde menor a mayor y es como, y te va calificando en una puntuación sobre esa rúbrica y sobre varios conceptos o varios temas de los que se rige esa rúbrica. O sea, que hay varios temas, por ejemplo, climatización, el contexto, los materiales, el agua, reutilización y reciclaje y bla, bla. o sea, sí notaron, güey, cómo dijo que no Sí, sabía, nomás para que le Simón. regresáramos, güey. Está bien, excelente, El güey. vato sabía bestia. todo. El vato lo Ese sabía. manejo del tema, Dios mío. Increíble, güey. Es que ¿Yo? pues a base de esfuerzo es que se ¿Quién, adquiere yo? ese conocimiento. Le ha logrado tanto Oigan, con su vida tan difícil. Para regresar un poquito también al tema otra vez, creo que hemos hablado ya de varios puntos en general. Al inicio mencionamos una pregunta, bueno, la mencionó Dulce, de cuántas veces te mencionaron en la universidad que ya ibas a regresar a clases presenciales. ¿Por qué no hablamos un poquito antes de que continuemos con otras cosas?
¿Por qué no hablas un poco de cómo cambió cómo ahorita está siendo la pandemia en este como regreso a clases para los que también están ahorita como acaban de entrarnos al semestre o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo está siendo ya por último? ¿Qué visión tenemos de lo que va a seguir sucediendo en este año? Estamos en el segundo mes, casi por terminar. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué creemos que va a suceder ahorita con esto de la pandemia? Ya sabemos que existe, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que pensamos? Pues, bueno, si quieren, Plot twist, hasta siempre. ¿Qué diga qué? sí. No, yo, pues ahora sí que de manera de conclusión de todo y ya haber tenido la experiencia de vivir una pandemia, que no es nada recomendable, y también estando estudiando, es complicado. Yo lo veo más, o sea, yo hablo desde mi comodidad porque llevo en los últimos semestres. Sobre tu burbuja de privilegio. A Sí, huevo sí, su sí, realmente privilegio. yo voy a mis No vas a prácticas, tener, luego no vas a iba a la tener escuela, promoción. Trabajo, hago sí, güey, ejercicio. hago ejercicio las noches, llego cansado y eso. Recuerda también la alimentación fitness, amigo. Tengo mi playera del Barcelona original, güey, o sea, no. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Ahora, lo que iba es de que hablo desde ya en último semestre, o sea, yo realmente vi el 80% de mi carrera presencial, pero también me di cuenta que te puedes ahorrar muchas clases presenciales, la neta. Yo, sinceramente, la apuesto a la escuela híbrida o mixta, algunos presenciales y otro en línea. Es yo lo que lo veo como futuro y para mí yo creo que va a ser muy cómodo, pero también ahí intervienen varios factores de que no en todas partes hay buena conectividad, no todos tenemos equipos, o sea, eso es una cuestión, pero yo creo que la educación, por lo menos hablando de manera profesional universitaria, va para esos rumbos de manera mixta. Sí. Tú, Igual y Dulce. tiene su, o sea, les cuentas de la experiencia cuando me dijeron, nos vemos en el mes o algo así, ya no regresé, ya no sé cuándo voy a volver a clases presenciales, pero creo que, o sea, desde mitad de semestre y cambiar esta forma en la que tomas clases sí es como un cambio muy drástico, ¿no? Que igual tiene sus ventajas porque hablando con mis compañeros de generación y así, muchos me decían, no, es que a mí me ha beneficiado, o sea, incluso subí mis calificaciones porque pues tengo más tiempo para dedicarle a mis proyectos o pues más o menos por ese sentido, ya se me fue lo que les iba a decir, rayos. Ibas bien, ibas Bueno, bien. creo que lo habías tomado y bueno, yo lo noté un poquillo, opinión personal, ese rollo. Sí, definitivamente hubieron muchas personas a las que les afectó porque pues es inevitable. Bueno, a todos yo creo que nos afectó en cierta manera, pero también es cosa de ver, de ver la situación un poquillo como oportunidad. O sea, sí, pierdes algo, pero también tienes chance de ganar otra cosa. Personalmente yo tuve como que chance de tener más trabajos. Obviamente, no la misma cantidad de trabajos o la misma tipología que tenía antes, pero por ejemplo, una época en la que sí a cada rato, oye Pablo, un modelo, un render, unos planos, y yo, Simón, está bien. Y o sea, bueno, yo me hacía creo que en promedio 3 horas en transporte hacia la universidad. Entonces eso ya eran 3 horas que yo ganaba para trabajar un poquito más o para dormir un poco más. Y digo, no estoy diciendo que yo sea el ejemplo de que, güey, yo me rifé en la pandemia, que no, pero sí es importante ver el lado positivo en todas las cosas. A lo mejor hubo quien sí lo aprovechó más, porque así es la vida, pero tocar un poquillo eso, de que no todo está perdido, de que no importa qué tan difícil estén las cosas, siempre, siempre, siempre se puede sacar algo bueno de ahí. Es nada más de cambiar un poquillo la visión, Ya me salir, acordé que les salir iba a de la decir. caja. O sea, Ah, bueno, dale. prácticamente la pandemia nos orilla a ser más autodidactas y a reflexionar más sobre el tema de que la universidad no nos brinda a todos y en esta modalidad pues menos, ¿no? Entonces nos orilla a buscar por nosotros mismos información y pues cosas para desarrollarnos como estudiantes de arquitectura. Hay una situación que estaría también, yo ya la comenté, creo que no me acuerdo con quién es, con ella también, pero se me hacía bien curioso. Bueno, esto lo estamos hablando, ¿no? Estudiantes que estamos en institutos aquí en México, pero yo leí por ahí de una organización de estudiantes de España que reúnen como a varias organizaciones estudiantiles de distintas licenciaturas. Hagan de cuenta que es como un organismo enorme que engloba a todas las universidades de España, en donde se presentó la situación y que creo que aquí en México también pasó, pero no lo vi tan fuerte y tan complicado, en donde las universidades querían que los estudiantes volvieran a las aulas solo porque se estaba generando
una desconfianza en los estudiantes por el plagio, porque generaran plagio. Y estaban poniendo en una balanza muy complicada el hecho de que los estudiantes sentían que estaban corriendo riesgo por estarse exponiendo en esas aulas en las que tenían que casi que obligados volver a las aulas para tomar las clases presenciales. Y estaba la otra parte en donde los rectores de universidades querían que volvieran por evitar esta cuestión del plagio. Entonces, sí está también como denso aquí en México. Yo no lo he visto tan así. Ya ahorita ya no. Pero sí está complicado cómo va a ser entonces la parte esta de lo híbrido, semipresencial, de volver a clases, de no volver a clases. Como ustedes me lo mencionan, ¿no? A lo mejor para allá va la educación, muchas cosas se van a empezar a reducir, muchas horas que estamos en salón pues van a reducir, pero sí hay por ahí también ese tema que a lo mejor no lo hemos visto aquí en México, pero yo estuve leyéndolo un poquito de lo que estoy en España. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con Amaya, por ejemplo, o sea, todo esto de la pandemia, cómo viene a revolucionar la forma de la educación, ¿no? De cómo recibir la educación. Por ejemplo, antes veíamos, como dice Pablo, o sea, a lo mejor ese tiempo me puede servir para ir a trabajar, o sea, en dado caso que necesite ir a trabajar o necesite moverme o X o Y, o estar en mi casa simplemente, ¿sabes? También puede ser... ya, por favor. O sea, que puede ser una alternativa muy ventajosa, ¿sabes? O sea, el estar en línea, el poder tener esta alternativa en línea, te trae más ventajas que para mí, para mi forma de ver, son las ventajas porque puedo aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas o aprovechar simplemente mi tiempo para dormir más, como dice Pablo, para trabajar más, a lo mejor hacer algo que me gusta, dedicar a hacer un negocio, realizar un podcast, no sé, ¿sabes? Oigan, y ya, o sea, está muy buena la plática y todo, pero para ir cerrando, conclusiones, o sea, sobre todo lo que hemos hablado, que hemos abarcado bastantes temas interesantes. Moni. Bueno, yo me quedo un poquito con lo que estaba mencionando Pablo, como verle el lado positivo a las cosas, o sea, sí, ya, pues está muy jodido vivir una pandemia y todo, porque pues te cambia completamente la rutina, o sea, básicamente tu vida cambia bastante. Y en mi caso, la pandemia llegó en el inicio de mi independencia, así que siendo positiva me ahorré mucho dinero de salidas y demás. Pero ya siendo como más analítica con respecto a la arquitectura, a la ciudad, me ha permitido como desarrollar una nueva manera de diseñar, como más consciente y desde perspectivas que la neta jamás hubiera imaginado, porque pues no es como que uno se plantee que en algún punto de su vida va a vivir una pandemia. Y pues yo me quedo con eso, y pues con todos los puntos de vista que escuché de cada uno de ustedes me parecieron muy interesantes y así. Y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo tal vez, o sea, déjenos sus comentarios, queremos saber qué piensan, si los aburrimos. Igual estarán apareciendo las redes sociales de cada uno abajo de la imagen por si quieren echar la platicada o decirles que ya no los aguantan en el podcast. Cancelarnos igual, no, no es cierto. Estamos muy felices y agradecidos con todos ustedes porque sean parte de este proyecto en el que trabajamos semana tras semana con tanto cariño. Y bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Darle like al @podcast video. en Instagram y de plano podcast en Facebook, para que estén enterados de todas las noticias que traemos semana tras semana para todos ustedes. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós, Bye, producción. usen cubrebocas. Bye. Súper, sí, cuídense.